continuación, señoras y señores, vamos a compartir la presencia, de hecho está la presencia, pero simbólicamente entonces invitamos a compartir con nosotros esta representación de 20 pueblos indígenas del Paraguay. Vuelven los aplausos para los líderes indígenas de 20 pueblos de nuestro querido Paraguay presente en este segundo Congreso Nacional de Educación Indígena con el lema Avanzando en la construcción de una política educativa desde y para los pueblos indígenas en Paraguay. Seguidamente se escucharán las palabras de don Alfredo Rodríguez, miembro del Grupo de Seguimiento a la Educación Indígena. Excelentísimo señor presidente de la República, don Fernando Lugo Méndez. Somos dos representantes de la región occidental y de la región oriental, que en nombre de los 20 pueblos indígenas que participan de este segundo Congreso Nacional de Educación Indígena, estamos aquí para presentarles los puntos más importantes que surgieron de 4 días de intercambio y reflexión. Esperamos contar con su compromiso para lograr una política educativa desde y para los pueblos indígenas en Paraguay. El segundo Congreso de Educación Indígena. Este congreso fue un esfuerzo total de los líderes, educadores y las comunidades indígenas y se desarrolló con total apertura, transparencia y participación. Sus recomendaciones escritas deben cumplirse y para esto proponemos conformar un grupo de seguimiento de trabajo, de coordinación con la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Sus principales conclusiones se inscriben en una perspectiva de derechos que asisten a los pueblos indígenas en las leyes nacionales y los tratados internacionales. Estas son: primera, la educación indígena es intercultural y propicia el intercambio de experiencias y saberes de culturas diferentes. Es la expresión del diálogo de las culturas ancestrales y la cultura nacional. Por esta razón, se solicita a su gobierno que facilite los recursos necesarios para garantizar que la educación indígena esté en igualdad de condiciones que la educación paraguaya. 2. Que la lengua indígena son parte de la diversidad cultural paraguaya. Debe contar con una política lingüística que permita su investigación y normalización, que oriente la elaboración de materiales educativos, que facilite el uso de las lenguas dentro de la escuela, la familia y la comunidad. Son las bases a partir de las cuales se desarrollan la adquisición de otras lenguas nacionales e internacionales. Punto 3. Los docentes indígenas son investigadores de la cultura, historia y formas de pensamiento de su pueblo. Propician la participación de los ancianos, líderes, padres de familia y la comunidad. Son los actores que facilitan elementos para que la comunidad se sienta orgullosa de su cultura, lengua e historia. 4. En la educación indígena, los actores educativos son los maestros, los ancianos. Los espacios educativos son la escuela y el territorio. En estas medidas, los conocimientos de los ancianos deben ser recuperadas y traducidas en materiales educativos. En la escuela indígena, el territorio, como los cerros, bosques, ríos, son los espacios donde los niños y niñas aprenden los elementos de su cultura. El quinto, en la actualidad, la educación indígena
es la expresión de la voluntad política del gobierno paraguayo, de los líderes y comunidades. Al momento no cuentan con docentes formados. A esta razón es urgente la creación de institutos pedagógicos que tengan como referentes la interculturalidad, el conocimiento ancestral, las prácticas culturales y las diferentes lenguas, que permita el mejoramiento profesional de los docentes indígenas. En el futuro, estos institutos deberían transformarse en universidades indígenas, considerando que en la actualidad la única posibilidad de formación es la docencia, y se hace necesario formar profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. 6. La práctica pedagógica en la cual en la aula indígena no cuenta con materiales didácticos que expresen el conocimiento cultural y la lengua materna. En este sentido, es urgente la elaboración de materiales que permitan al docente enseñar a los niños y niñas en sus respectivas lógicas culturales. La evaluación de los aprendizajes debería ser flexible, posibilitando que los niños y niñas estudien con el placer de aprender su propia cultura. Los textos escolares y la evaluación deben redactarse en lengua materna, en las dos lenguas nacionales. Punto 7. Fomentar el intercambio de experiencias educativas entre pueblos indígenas para facilitar el proceso de construcción de los modelos educativos indígenas que orienten la elaboración de los currículos de cada pueblo. 8. Reconocemos que la Dirección General de Educación Escolar Indígena, como el espacio de intercambio, construcción colectiva y decisión política para la implementación de la Ley de Educación, para la cual recomendamos que le faciliten los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para su implementación. Muchísimas gracias, señor presidente. De esta manera hemos escuchado el mensaje de don Alfredo Rodríguez, miembro del Grupo de Seguimiento a la Educación Indígena, como así también el mensaje de la señora Margarita Miwangi, líder del pueblo H.